Cuando Chloe llegó frenéticamente al aeropuerto, no pudo encontrarme, y el último vuelo de la noche estaba a punto de partir. Parecía que ya estaba a bordo. Chloe corrió hacia un empleado de la aerolínea. ¿Puedes dejarme subir al avión, por favor? Tengo que encontrar a alguien. ¿De verdad? La empleada la miró con desdén. Lo siento, señora, pero el embarque para este vuelo está cerrado. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Chloe. Se derrumbó, suplicando entre lágrimas. Te lo ruego, déjame echar un vistazo. Solo uno. Tras ser rechazada de nuevo, Chloe se desplomó de rodillas allí mismo en la terminal, sollozando desconsoladamente sin importarle su apariencia. Sacó su teléfono y me dejó un mensaje de voz. Ethan, estoy en el aeropuerto esperándote. Por favor, bájate del avión, ¿quieres? ¿A dónde vas dejándome así? Al terminar el mensaje, Chloe estaba hecha un desastre. En 7 años, era la primera vez que desaparecía de su mundo sin decir palabra. Tras colgar, se secó las lágrimas, quizá intentando consolarse, o quizá fuera una última y desesperada esperanza. Ethan debía estar furioso conmigo. Se fue a despejar la mente. Volverá en unos días. Con la ayuda del personal del aeropuerto, Chloe salió tambaleándose de la terminal, murmurando para sí misma. Tengo que llegar a casa rápido. Sería terrible si Ethan volviera y no me encontrara. De vuelta en la mansión, Chloe vio que no faltaba ninguna de mis pertenencias y no pudo evitar respirar aliviada. Lo sabía. Sabía que Ethan no soportaría dejarme. Pero si no puede darme una buena explicación, no lo dejaré pasar tan fácilmente. Su fantasía, sin embargo, duró poco. Chloe pronto descubrió que la caja fuerte de la casa había sido completamente vaciada. Una vez me preguntó qué guardaba allí, y le dije vagamente que era algo muy importante para mí. Pero ahora, ese algo importante había desaparecido, y la calma que acababa de encontrar se hizo añicos. Un momento después, como si se le hubiera ocurrido una idea repentina, Chloe se acercó a su tocador y cogió su cámara. Para su sorpresa, todas mis fotos habían sido borradas. Un sudor frío le corría por la frente. Antes de que Chloe pudiera siquiera procesar por qué, su madre la llamó en el peor momento. Chloe, cariño, ¿estás bien? ¿Quieres venir a quedarte conmigo un rato? Las elegantes cejas de Chloe se fruncieron. Mamá, ¿de qué hablas? Ethan se fue. Solo me preocupa que estés sola y molesta. Por un momento, la visión de Chloe se oscureció. Tuvo que agarrarse a la barandilla de la escalera para no desplomarse. ¿Cómo supiste que Ethan se había ido? Su madre pareció desconcertada por la pregunta. Entonces se dio cuenta de que no le había dicho a Chloe que me iba, que estaba empecinado en que nunca me encontrara. La madre de Chloe solo suspiró suavemente. Eso ya no importa. Antes de que pudiera terminar, Chloe colgó el teléfono como si quisiera escapar de la conversación. Simplemente no podía aceptar mi ausencia. Al instante siguiente, se puso de pie, camino a la habitación principal, al espacio donde había dormido y trabajado durante años. ¿Cómo pudo irse Ethan? Esto debe ser una farsa que tú y mamá tramaron, ¿no? Sé que me pasé. No debería haber coqueteado tanto con Liam. Sé que me equivoqué. De verdad. Con ese pensamiento, intentó llamarme de nuevo. Esta vez, le llegó un mensaje automático. El número ya no estaba disponible. En un ataque de ira, Chloe empezó a destrozar todo lo que había en la habitación. Un trozo de vidrio le cortó la pierna, pero no pareció sentirlo, sus uñas se clavaron tan profundamente en las palmas que casi le hicieron sangre. Unos minutos después, Chloe llamó al hospital. ¿Qué acabas de decir? La madre de Ethan falleció. Sí, la señora Sterling. La señora Anderson falleció ayer. El señor Anderson vino a recoger sus restos. ¿Sabe a dónde fue? Lo siento, señora Sterling, pero esa es información confidencial que no tendríamos. Después de colgar, el cuerpo de Chloe empezó a temblar sin control. La madre de Ethan había muerto. Con razón se veía tan decidido ayer. Una desesperación indescriptible la invadió. Ella sabía cuánto significaba mi madre para mí.
Sabía que mi madre era la razón principal por la que había podido controlarme tan completamente. Y ahora, si quería tener alguna oportunidad de recuperarme, solo le quedaba una cosa por hacer. Chloe fue a la prisión estatal donde estuvo recluido mi padre, solo para recibir otro golpe devastador. David Anderson había sido liberado ayer, habiendo cumplido su condena. Chloe abrió los ojos de par en par. ¿Cuándo? Su hijo vino a recogerlo. Ayer otra vez. El cansancio, el pánico y el arrepentimiento inundaron la mente de Chloe. Se maldijo por ser tan descuidada, por olvidar por completo dos acontecimientos tan cruciales. Ahora mi padre estaba libre, mi madre se había ido y yo había desaparecido. Todo lazo que nos unía se había roto. Chloe vagaba sin rumbo por las calles, con el peso de los acontecimientos del día amenazando con aplastarla. En un callejón desierto, se agachó, se cubrió la cara con las manos y lloró. Ethan, nunca pensé que te irías. Me equivoqué. Fui muy arrogante. Lloraba tanto que la gente en la calle empezó a mirarla fijamente. Entre sus sollozos incesantes, su visión comenzó a nublarse. El mundo empezó a dar vueltas, y lo siguiente que supo fue que se había desplomado, tras llorar hasta quedar inconsciente. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. Las lágrimas en el rostro de su madre aún estaban frescas. Chloe, por fin has despertado. ¿Cómo te sientes? Ignorando cómo había llegado hasta allí, Chloe la agarró del brazo, le temblaba la mano. Mamá, dime la verdad. ¿A dónde se fue Ethan? Su madre se esforzaba por apartar la mirada. Me había prometido que no le diría a Chloe a dónde había ido. Con un profundo suspiro, su madre finalmente tomó una decisión. Solo sé que Ethan hizo escala en Nueva York. Desconozco su destino final. Ante esas palabras, un destello de esperanza se encendió en los ojos de Chloe. Nueva York era un centro importante, pero solo había unos pocos destinos clave desde allí. Si revisaba cada uno, estaba segura de que podría encontrarme. Pero los esfuerzos de una persona fueron limitados. Así que empezó a publicar por todo Internet, ofreciendo una recompensa de $1 millón a quien pudiera proporcionar una pista creíble sobre mi paradero. En solo 2 días, tenía mi ubicación. Se dio de alta del hospital de inmediato, reservó el vuelo más temprano y se apresuró a Chicago. Pero tan pronto como Chloe llegó a casa para empacar, Liam apareció en su puerta. Chloe seguía furiosa con Liam por fingir amnesia y no quería saber nada de él. Ella lo apartó con frialdad. Esta es mi casa. Por favor, vete. Pero Liam le agarró la mano y volcó la maleta, desparramando toda su ropa cuidadosamente empacada al suelo. Este movimiento enfureció muchísimo a Chloe. Liam, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Debería preguntarte qué estás haciendo. ¿Preparando las maletas? ¿Vas a buscar a ese perdedor de Ethan? Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. Echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo para evitar que se le cayeran. ¿A dónde voy no es asunto tuyo? No tengo por qué informarte de cada cosa que hago. ¿Cómo es que no es asunto mío? Crecimos juntos, Chloe. Somos los que debemos estar juntos. ¿Qué es Ethan? La familia Anderson está acabada. Ya no es el niño mimado de antes. No entiendo qué le ves. Aún así, Chloe se negó a mostrarle a Liam ninguna vulnerabilidad. ¿Quién dijo que me gusta? Simplemente no permitiré que me deje, eso es todo. Liam soltó una risa fría y de repente le agarró la mano derecha. Este anillo no vale nada, pero lo has usado durante 7 años seguidos. Lo mismo con esa horquilla barata que siempre usas. ¿Por qué? Chloe, quizá puedas engañar a todos los demás, pero a mí no. Sus sentimientos quedaron al descubierto ante él. Sintió un escozor en la nariz, pero se mantuvo desafiante. ¿Tengo que consultarte mis preferencias ahora? ¿De verdad te crees tan importante, verdad? Chloe, mírame a los ojos y dímelo. Si no te gusta Ethan, ¿por qué no puedes estar conmigo? ¿Puedes decir honestamente que no sientes nada por mí? Nada. La respuesta de Chloe fue instantánea e inquebrantable. Liam entrecerró los ojos peligrosamente, recorriéndola con la mirada.
¿Entonces por qué me besaste? ¿Por qué coqueteaste conmigo? ¿Harías eso con cualquier desconocido? Sus palabras dejaron a Chloe paralizada. De repente lo entendió. Todo lo que había hecho era solo un intento desesperado por demostrar algo. Para demostrarle que no era su única opción, que no me necesitaba, que tenía muchas opciones y que podía tratarme como quisiera. Todas las formas en que me había degradado y humillado provenían de un amor retorcido y posesivo. No podía entender por qué, a pesar de ser excepcional, mi atención nunca estaba puesta en ella. Cuando por fin tuvo la oportunidad de derribarme de mi pedestal, me atormentó de todas las maneras imaginables, como si eso demostrara su superioridad. Por eso coqueteó deliberadamente con Liam y me humilló públicamente. Quería que todo el mundo supiera que yo era quien no podía dejarla, que ella tenía el control. Pero estaba terriblemente equivocada. Solo me alejó cada vez más hasta que finalmente dejé su mundo para siempre. Tras un largo momento, Chloe finalmente miró a Liam. Lo siento. No siento nada por ti. Solo te he visto como un buen amigo. Todo lo que pasó antes fue porque estaba confundida. Por favor, no te lo tomes como algo personal. Todavía podemos ser amigos. No notó por completo el destello de obsesión en sus ojos. Creía que Chloe sentía algo por él, que, aunque no fuera mucho, ocupaba un pequeño lugar en su corazón. Pero ahora, ella le decía sin rodeos que nunca le había gustado en absoluto. Chloe, no quiero ser tu amiga. ¿Fue mentira todo lo que pasó entre nosotras? Chloe no quería ser tan cruel, pero cuanto más se contenía, más la presionaba él. Tienes razón. Este anillo no vale nada. Pero nunca pude quitármelo porque Ethan me lo dio. La pinza para el pelo, también. La única razón por la que me acerqué a ti fue para hacerle la vida imposible a Ethan. Lo siento. Te usé. Chloe esperaba que él estallara y tuviera una crisis nerviosa, pero no. Simplemente la miró con calma. Chloe, gracias por ser sincera conmigo. Lo entiendo. Vas a encontrar a Ethan, y quién sabe cuándo nos volveremos a ver. Solo pasa esta noche conmigo. Una última vez. Tomaremos unas copas. Solo charlaremos. Chloe dudó. Pero mi vuelo ya está reservado. Chloe, por los viejos tiempos. Solo una última cena. Tras un momento de debate interno, Chloe aceptó. Después de todo, sabía que se había equivocado al usarlo. Unos minutos después, Liam regresó con comida para llevar. Después de unas copas, Chloe empezó a sentirse mareada. Se frotó las sienes. Creo que ya es suficiente. Ya no puedo beber. Pero Liam no paró. Siguió sirviéndose otro trago. Y con cada trago, la cabeza de Chloe se sentía más pesada. Chloe, nunca me usaste. No te dejaré ir. Así que olvídalo. Una expresión de angustia cruzó el rostro de Chloe. ¿De qué estás hablando? Solo duerme. Duérmete. Cuando despiertes, todo esto habrá terminado. Chloe luchó con todas sus fuerzas por mantenerse despierta. Pero la figura frente a ella se desdibujó. Y entonces todo se volvió negro y perdió el conocimiento por completo. Cuando recuperó la consciencia, se encontró encerrada en su habitación. La puerta y las ventanas estaban cerradas con pestillo, y su teléfono había desaparecido. Nadie respondió a sus llamadas de auxilio. La única novedad en la habitación era una cámara de seguridad instalada en la esquina. La voz de Liam resonaba por el altavoz de la cámara. Sé buena chica y quédate quieta. Volveré en cuanto termine mi reunión. No tardaré. Fue entonces cuando Chloe se dio cuenta de la horrible verdad. Liam la tenía cautiva. Con razón se sentía tan mareada después de unas copas, aunque normalmente aguantaba el alcohol. Liam la había drogado. Liam, déjame salir de aquí. ¿Tienes idea de lo que haces? Esto es detención ilegal. Déjame salir. Pero por mucho que gritara, la cámara permanecía en silencio. Furiosa, la arrancó de su soporte y la arrojó al suelo. Se maldijo por haberle dado la oportunidad, por ser tan indecisa y aceptar quedarse. Un par de horas después,
por fin oyó el sonido de una llave en la cerradura. Liam abrió la puerta del dormitorio con una bandeja de comida. Le pedí a un chef que preparara todos tus platos favoritos. Habló con la voz más suave, pero Chloe sintió como si estuviera viendo a una completa desconocida. Esto es un secuestro. Irás a la cárcel por esto. Liam se encogió de hombros. Esta es tu casa. Eres tú el que no quiere irse. ¿Qué pruebas tienes de que te retengo aquí? Pronto verás que todo lo que hago es por tu bien. Tú y Ethan nunca estuvieron destinados a estar juntos. Es mejor quitarse la curita ahora. Enfurecida, Chloe le arrebató la bandeja de las manos, salpicándolo de comida y sopa. Liam, ¿quién te dio el derecho a tomar mis decisiones? Con calma, sacó un pañuelo para limpiarse, con una sonrisa burlona en los labios. ¿De verdad creías que si te dejaba ir, podrías volver a la vida de Ethan sin más? Solo te estarías humillando. Chloe no dijo nada. Su mirada fija en él, fría y vacía. No me mires así. Siendo sinceros, mejor te lo cuento todo. En la gala, cuando Ethan me atacó, no fue sin motivo. Lo provoqué. Insulté a su padre para provocarlo deliberadamente. Y tú, tal como predije, te pusiste de mi lado. El rostro de Chloe palideció. Todo este tiempo pensó que había actuado por celos, sin imaginar que Liam lo había orquestado todo. ¿Por qué harías eso? Ethan ya lo había perdido todo. ¿Por qué retorcías el cuchillo de esa manera? Podrían haberse mantenido alejados. Liam se puso de pie de golpe. ¿Por qué? Lo hice por ti. Solo conmigo serás verdaderamente feliz. Al ver su mirada furiosa, volvió a sentarse. Aquella vez que fuimos a escalar al cañón hecho, Ethan no me bajó. Corté su cuerda de seguridad. No se lo esperaba, así que funcionó. Pero debería agradecerle, de verdad. Si no me hubiera arrastrado con él, quizá no habrías sido tan cruel con él después. Chloe se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. Recordaba perfectamente lo fría que había sido conmigo ese día. Chloe, después de todo lo que le has hecho, ¿de verdad crees que volverá contigo? Dame un respiro. Te detengo por tu bien, para ahorrarte la humillación. Fingí amnesia y estabas lista para casarte conmigo sin pensarlo 2 veces. ¿Qué hombre perdonaría eso? Piénsalo, Chloe. Piensa en quién es realmente adecuado para ti. Deja de perder el tiempo con Ethan. Si estás conmigo, te prometo que te daré una vida mejor. Antes de que pudiera terminar, el fuerte chasquido de una bofetada resonó en la sala vacía. Chloe había puesto toda su fuerza en ello y una brillante huella roja apareció de inmediato en la mejilla de Liam. «Bastardo, Liam». Liam se levantó, dándole la espalda. «Parece que aún no lo entiendes. Bueno, puedes quedarte aquí y pensarlo un poco más». Dicho esto, salió, cerrando la puerta sin mirar atrás. Chloe intentó abrirla, pero estaba cerrada por fuera. Estaba atrapada y Liam tenía su teléfono. Miró hacia la ventana. Solo había una salida. Chloe salió al jardín de la azotea. Estaba a 5 pisos de altura, pero era una oportunidad. Encontró la cuerda de escape de emergencia en un armario y se la ató firmemente a la cintura, sin imaginar que tendría que usarla. El descenso fue suave hasta que, justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, oyó que la cuerda se rompía. Antes de que Chloe pudiera reaccionar, se desplomó los últimos metros, impactando con fuerza contra el suelo. Tenía las piernas raspadas y un corte en la frente sangraba, pero Chloe no le prestó atención. Corrió a cambiar su tarjeta SIM y su identificación, y luego reservó otro vuelo a Chicago. No podía esperar más. Tenía que encontrarme y explicármelo todo. Chloe se negaba a creer que echaría a perder 7 años de historia sin pensármelo 2 veces. Lo que ella no sabía era que ya no estaba en Chicago. Tras irme de Nueva York, tomé las cenizas de mi madre y me fui con mi padre a Chicago. Después de enterrar a mi madre, mi padre y yo nos fuimos de la ciudad. Mi padre contactó con viejos amigos tras su liberación. Había demasiadas circunstancias sospechosas en torno a su condena y estaba decidido a limpiar su nombre.
Afortunadamente, nuestros esfuerzos dieron sus frutos y pronto descubrimos algunas pistas prometedoras. El envío defectuoso que lo inició todo había pasado por las manos de la familia Sterling, y los Sterling y los Anderson siempre habían sido acérrimos rivales. Tras días de investigación, quedó claro que los Sterling nos habían tendido una trampa. Solo necesitábamos pruebas concretas para revertirlo todo. Mi padre había sufrido muchísimo durante sus 7 años en prisión, y peor aún, había perdido la oportunidad de despedirse de mi madre. Ahora, a punto de limpiar su nombre, se sintió abrumado por la emoción, pero luego pensó en los años de penurias y dolor que yo había padecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró con profunda culpa. «Has sufrido tanto todos estos años. Es todo culpa mía». Vi que estaba a punto de derrumbarse, así que lo abracé fuerte. Nunca antes le había mostrado tanto cariño físico, pero la muerte de mi madre me enseñó que no hay que contenerse con la familia. Expresar lo que sientes cuando puedes es lo que realmente importa. No te preocupes por mí. La señora Sterling ayudó a nuestra familia y ya he saldado esa deuda. De ahora en adelante, tenemos que vivir para mamá, llevando sus esperanzas con nosotros. Y no solo vivir, tenemos que prosperar. Les demostraremos a todos que los Anderson no han terminado. Las lágrimas corrían por el rostro de mi padre. Durante todos esos años construyendo su imperio, se había centrado solo en el trabajo, descuidando tanto a su esposa como a su hijo. Tenía demasiados arrepentimientos. Lo siento mucho, hijo. Te descuidé a ti y a tu madre. Está bien, papá. No es el momento para eso. Lo más importante ahora es reconstruir la corporación Anderson. Empezaremos aquí en Chicago, y una vez que tengamos el capital, regresaremos a Nueva York y recuperaremos todo lo que es nuestro. El sol salió lentamente y una suave brisa me envolvió, sintiendo como si se llevara todas las sombras del pasado. Con padre e hijo unidos, nos tomó solo 6 meses restablecer el grupo Anderson en Chicago, asegurándonos una participación mayoritaria en más de la mitad de la economía de la ciudad. Mis días transcurrían dedicados al crecimiento de la empresa y a reunir pruebas contra Sterling Corporation. Muchos magnates vieron mi potencial e intentaron emparejarme con sus hijas, pero yo me mantuve educado, distante y rechacé constantemente todas las ofertas. Para mí, las relaciones nunca han sido una necesidad. Para entonces, todos en Chicago conocían mi reputación. Implacable en los negocios y completamente desinteresado en las mujeres. Aún así, innumerables mujeres aún conservaban la esperanza. Se paraban frente a las enormes vallas publicitarias digitales, con los ojos llenos de admiración. El señor Anderson es tan guapo. Haría lo que fuera por casarme con alguien de la familia Anderson. Sigue soñando. Ethan Anderson es único. Jamás se fijaría en alguien común y corriente como nosotros. Chloe estaba escondida entre la multitud, con los ojos llenos de amarga tristeza. El hombre que una vez fue tan brillante que tuvo que admirarlo, lo había perdido con sus propias manos. Si no fuera por sus errores, ahora todos la envidiarían. Hace 6 meses, Chloe llegó a Chicago, pero no pudo encontrarme. Se quedó un mes entero sin ninguna pista. Finalmente se fue de la ciudad y continuó su búsqueda en otro lugar, pero era como si estuviera maldita, siempre extrañándome. Pero ahora por fin me había encontrado, y esta vez no me soltaba. Eran las 11 de la noche y yo era el único que quedaba trabajando en la torre de oficinas, iluminada por la luz. Fruncía el ceño, me frotaba el puente de la nariz, completamente ajeno a la persona que estaba en la puerta. No fue hasta que Chloe habló que dejé de centrarme en la pantalla. En los 6 meses transcurridos desde la última vez que nos vimos, la frialdad de mi expresión había dado paso a una confianza firme y decidida. Chloe miró, hipnotizada, al hombre con el que había pasado 7 años, la alegría de encontrarlo perdido se reflejaba en sus ojos. Ethan, por fin te encontré. ¿Tienes idea de lo que he pasado todo este tiempo? Me froté las sienes, molesto. Nunca esperé que Chloe me encontrara aquí. No quería saber nada de ella. Cerré mi portátil y pasé junto a ella sin decir palabra. Ethan, para. Debió de esperar que me detuviera o al menos dudara, pero no lo hice. Simplemente me giré y presioné el botón de llamada. Para cuando reaccionó y se dispuso a seguirme, las puertas del ascensor ya se habían cerrado.
Chloe se desplomó en el suelo, completamente derrotada, con lágrimas corriendo por su rostro. No podía creer que la despreciara tanto que ni siquiera le dirigía una palabra. Cuando empezamos a salir, siempre era yo el primero en ceder. Le llevaba ramos de flores cuidadosamente arreglados y le compraba los regalos que llevaba meses deseando. Le encantaban esas cosas, pero nunca me dejaba verlas. Se ponía histérica, tiraba los regalos a la basura y luego los recuperaba a escondidas cuando creía que no la veía. Pero ahora todo era diferente. Había ascendido de nuevo a mi trono mientras ella se había hundido en su propio infierno. 7 años atrás, era el chico más popular de la escuela. Mi padre era un magnate, mi madre, una política. La familia Anderson controlaba el 70% de la economía de Nueva York. La lista de chicas que se enamoraron de mí podría haberse extendido desde Nueva York hasta París, pero nunca les di la hora. Distante e intocable, esa era mi reputación. Pero una sola catástrofe destrozó ese mundo perfecto. Un rival incriminó a la empresa de mi padre, y de la noche a la mañana estábamos al borde de la bancarrota y él a punto de ir a prisión. Cuando mi padre fue encarcelado, el impacto fue demasiado fuerte para mi madre. Sufrió una crisis nerviosa y fue hospitalizada, donde posteriormente le diagnosticaron leucemia. Todos nuestros amigos y familiares desaparecieron. Nuestra caída en desgracia fue instantánea. Justo cuando ya no me quedaba otra opción, fue la madre de Chloe quien intervino. Pagó todas las deudas de la familia Anderson y financió el resto de mi educación en mi costosa escuela preparatoria. Después de graduarme, fui con la señora Sterling para saldar la deuda. Pensó un momento. Llevaba mucho tiempo queriendo tenerme como yerno, y esta era la oportunidad perfecta. Si de verdad quieres recompensarme, cásate con Chloe. Siente algo por ti, pero es demasiado testaruda. Necesita que alguien la mantenga a raya. Al no responder, cedió un poco. No te ataré para siempre. Firmaremos un contrato de 7 años. Si aún quieres irte cuando se acabe el plazo, te dejaré ir. Durante el contrato, también te daré un estipendio mensual. Acepté. Mi padre pronto saldría de prisión sin ningún lugar a donde ir, y las facturas médicas de mi madre se acumulaban. No tuve opción. Empecé a perseguir a Chloe con grandes gestos públicos. Todos la conocían como la chica con el fiel cachorrito que la seguía a todas partes. Una vez conduje 320 kilómetros a las 3 de la mañana solo para comprarle un dumpling que le gustaba. Esperé 4 horas fuera de su mansión con temperaturas bajo cero solo para darle un collar único que había ganado en una subasta. Después de un mes así, Chloe finalmente aceptó estar conmigo, y nos casamos en una ceremonia apresurada una semana después. Pensé que podría pasar esos 7 años tranquilamente, pero después de la boda, empezó la crueldad de Chloe. Derramaba agua en el suelo y me hacía arrodillarme para limpiarla con mi propia camisa. Sabía que era alérgico al alcohol, pero en su cumpleaños, ella y sus amigas me emborrachaban para divertirse. Salía al karaoke con sus amigos hasta la madrugada y luego me despertaba para llevarles comida. La lista de humillaciones era interminable. Justo cuando Chloe estaba sumida en su dolor, las puertas del ascensor se abrieron. Se secó las lágrimas rápidamente. Lo sabía. Sabía que no la dejaría ahí sola. Pero cuando vio quién salió, fue como si le hubieran echado un balde de agua helada al corazón. Señora, recibimos una llamada sobre un intruso en este piso. Debe irse inmediatamente. Chloe negó con la cabeza frenéticamente. No me voy. Estoy esperando a Ethan. La paciencia del guardia de seguridad se estaba agotando. Señora, si no se va ahora, tendremos que llamar a la policía. Al ver su expresión firme e innegociable, Chloe no tuvo más remedio que seguirlo escaleras abajo. Antes de irse, echó una última mirada anhelante a mi oficina, diciéndose, está bien. Al menos ahora sé dónde está. Aún tengo una oportunidad. Durante los siguientes días, Chloe llegó al edificio a las 8:30 de la mañana y no se fue hasta la medianoche, pero no me vio ni una sola vez. Finalmente, se acercó al mismo guardia de seguridad que la había escoltado. El guardia parecía exasperado. Señorita, solo soy de seguridad. No conozco el horario del señor Anderson, pero le aconsejo que se rinda.
Hay 1 millón de chicas en esta ciudad que matarían por estar con él. Antes de terminar la frase, le hablaba a Chloe, que se alejaba abatida. No necesitaba que el guardia se lo dijera. Sabía mejor que nadie qué clase de hombre era Ethan, pero Chloe no se rindió. Empezó a llegar a las 6 de la mañana y se quedaba hasta la medianoche. Finalmente, después de 10 días, su persistencia dio sus frutos. No había dormido bien en 2 semanas. Tenía los ojos hundidos y denotaba agotamiento. Me quedé visiblemente desconcertado por un momento, pero no me detuve, solo la miré de reojo antes de entrar al edificio. Ethan, ¿podemos hablar, por favor? Aunque ya haya terminado, me debes una explicación. Sabía que no se iría a menos que le dejara las cosas clarísimas. Miré mi reloj y la llevé a una cafetería cercana. Tienes 1 hora. Al. Chloe parecía aturdida, como si volviera a ver mi versión del instituto. Brillante, pero fría e inaccesible. Ethan, ¿por qué te fuiste sin decir nada? Ya estaba perdiendo la paciencia. No podía creer que empezara con una pregunta tan absurda. Me fui porque quería, pero estamos casados. Al verla tan alterada, solté una risa fría, con la voz desprovista de toda calidez. Nunca tuvimos una boda de verdad ni firmamos un certificado de matrimonio. Legalmente hablando, nunca fuimos marido y mujer. Chloe se quedó paralizada. Recordó cómo había rechazado mi solicitud de una boda formal y se había negado a obtener una licencia de matrimonio, todo para humillarme. Ahora, esa decisión la estaba atormentando. Tomó su café negro y se lo bebió de un trago. Odiaba a los americanos, pero su amargura no era nada comparada con la que sentía en su corazón. Aunque no estuviéramos casados legalmente, estuvimos juntos 7 años. Es un hecho. No puedo creer que se pueda ser tan cruel. La palabra cruel por fin me provocó una reacción. ¿Yo? ¿Cruel? Tú eres la razón por la que mi madre murió y tienes el descaro de llamarme cruel. Ethan, yo también estoy devastada por la muerte de tu madre, pero no puedes culparme. La interrumpí. ¿No te culpo? Si no me hubieras mentido, mi madre seguiría viva. La habría llevado al extranjero para que la tratara. ¿En qué mentí? Te di la información de contacto de ese especialista, ¿no? Tenía los ojos inyectados en sangre de rabia, un fuego ardía en mi interior. Respiré hondo varias veces, intentando controlarme. Chloe, eres una actriz fantástica. Ese número que me diste era falso. Chloe sacó su teléfono y marcó el número. Al oír el mensaje automático de que el número no estaba en servicio, se quedó paralizada. Murmuraba, ¿cómo es posible? Liam me dio ese número. ¿Cómo podía estar mal? Apreté los puños. Liam, claro que era Liam. Ethan, aunque el número fuera malo, debió ser obra de Liam. Jamás habría lastimado a tu madre intencionalmente. Mi mirada era glacial. Chloe, eres increíble despreocupándote de cualquier responsabilidad. Ya terminé con esto. No quiero discutir más. Di lo que viniste a decir, porque no tengo tiempo que perder. Las lágrimas corrían por el rostro de Chloe. Ethan, ¿de verdad me odias tanto? No lo creo. No creo que seas de esas personas cuyos sentimientos pueden cambiar de la noche a la mañana. Era la primera vez que la veía así, y la primera vez que me di cuenta de lo implacable que podía ser. Mis sentimientos no han cambiado porque nunca te amé. Ante mis palabras, sus manos sufrieron un espasmo y su taza de café se le resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo y atrayendo la atención de todos en la cafetería. ¿Qué acabas de decir, Ethan? Ya me oíste. No voy a repetirlo. Chloe parecía a punto de desmoronarse. En nuestra relación, todos creían que ella era la que mandaba, la que decidía si viviríamos o moriríamos. Pero solo Chloe sabía la verdad. Siempre había sido ella la que reaccionaba ante mí. Se comportó como una loca, cada movimiento mío dictaba sus emociones. Y todo el tiempo, la vi perder la cabeza con la misma expresión distante, sabiendo que un simple "lo siento" después bastaba para que volviera a enamorarse de mí. Y ahora, aquí estaba yo, diciéndole con la cara completamente seria que nunca la había amado.
Si nunca me quisiste, ¿por qué estabas conmigo? ¿Por qué me perseguiste con tanta extravagancia? ¿Por qué estabas dispuesto a hacer cualquier cosa por mí? Tomé un sorbo lento de café y dije una palabra: gratitud. La mente de Chloe se quedó en blanco. Fue la última respuesta que esperaba. Se frotó las sienes, con expresión perdida. ¿Gratitud por qué? Cuando mi madre enfermó y mi padre fue incriminado, todos abandonaron a nuestra familia. Fue tu madre quien saldó nuestras deudas y financió mi educación. Cuando me gradué, fui con ella para corresponderle esa generosidad. Me pidió que me casara contigo y te cuidara, con el acuerdo de que después de 7 años, sería libre de irme. Se cumplieron los 7 años. Así que me fui. Mis palabras la impactaron como un rayo. Todo lo que ella había confundido con amor y devoción era solo una deuda que yo estaba pagando. Con razón mi personalidad cambió por completo después de graduarme. Cuando empecé a perseguirla con tanta insistencia, ella asumió que solo buscaba una familia poderosa en la que apoyarme. Nunca imaginé que este era el secreto detrás de todo. Con razón su madre sabía que me había ido. Desde el principio, ella había sido la única que lo ignoraba por completo. Se sentía tonta por todo lo que había creído. Ingenuamente, había creído que me había enamorado de ella con el paso de los años. Ingenuamente, había creído que no tenía a dónde ir. Que ella era mi único salvavidas. Ahora, sentía como si 1000 agujas le atravesaran el corazón. Su voz temblaba. Las comisuras de sus ojos aún estaban rojas por el llanto. ¿Alguna vez me amaste? Ni un segundo. Dudé. Sinceramente, no sabía si alguna vez la había amado. Lo único que sabía con certeza era que, al final, la odiaba por lo que había hecho. Al no responder, insistió, desesperada. ¿Entonces me odias, Ethan? El amor puede convertirse en odio. Si nunca hubo amor, entonces debe haber odio, ¿no? Mientras ella ocupara un lugar en mi corazón, no importaba si era amor u odio. Su pregunta me hizo reflexionar de nuevo. Al mirar a la mujer con la que pasé 7 años de mi vida, una oleada de emociones complejas me invadió. No soy de piedra. Si esos 7 años hubieran estado llenos de genuina bondad, tal vez me habría enamorado de ella. ¿Pero cómo fueron realmente esos 7 años? Solo yo conocí la verdadera amargura de aquella época. Todo es cosa del pasado. No queda nada entre nosotros. Los ojos de Chloe ya estaban llenos de lágrimas, y ante mi respuesta, finalmente se desbordaron. Para mí, ella ya no era diferente a una extraña. ¿Y si no te hubiera tratado así? Si no te hubiera humillado ni te hubiera maltratado, me habrías amado. Lo sé. No dije nada, pero mi mirada se suavizó con una pizca de lástima. Chloe, en la vida no hay imprevistos. Tienes que pagar el precio por tus decisiones. Dicho esto, miré mi reloj. Se acabó tu hora. Disculpe. Mientras me veía alejarme, las lágrimas corrían por su rostro como perlas de un collar roto. Tras lo que pareció una eternidad de llanto, finalmente se secó los ojos. Ella era Chloe Sterling. No se rindió tan fácilmente. Al día siguiente, se presentó en mi empresa, currículum en mano, para solicitar un empleo. La proximidad es poder. Era un principio en el que siempre había creído. Cuando entré a la oficina y vi a Chloe sentada en recepción, mi expresión se agrió de inmediato. La señalé y le hablé al gerente de la oficina. Despídela. No quiero volver a verla en este edificio. El gerente de recursos humanos, aunque confundido, asintió respetuosamente. Chloe se puso de pie de golpe, con los ojos llenos de indignación y dolor. No puedes despedirme. No he hecho nada malo. La ignoré y fui directo a mi oficina. Señorita, por favor, acompáñeme a encargarme del papeleo. Recibirás tu indemnización. Pero Chloe se negó a ceder y se dejó caer en su silla. No puedes obligarme a irme. Era el final de la jornada laboral y el vestíbulo estaba lleno de empleados que presenciaron toda la escena. Creo haberla visto antes. Estaba rondando afuera del edificio todos los días. ¿Estaba esperando al señor Anderson? Seguramente.
Oí que seguridad intentó que se fuera varias veces, pero no quiso. Es normal que un tipo como el señor Anderson tenga admiradores, pero rara vez se ve a uno tan desesperado. Debería mirarse al espejo. Menuda exageración. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes sin ningún intento de ser discretos. El rostro de Chloe ardía de humillación. En algún momento, nuestros papeles se habían invertido por completo. Sintió una oleada de vértigo. ¿Así se había sentido Ethan todas esas veces que tuvo que soportar los chismes desagradables? No tenía sentido quedarse. Chloe recogió sus cosas y se alejó, completamente abatida. A medida que los susurros se desvanecían tras ella, su corazón se hundía aún más en la desesperación. Tras salir del edificio, Chloe fue directa al bar más cercano. Un té helado Long Island, por favor. El camarero le dio una advertencia amistosa. Señora, esa bebida es muy fuerte. No se la recomiendo si no está acostumbrada. Chloe lo miró. ¿Es fuerte? En ese caso, que sean 2. El camarero, aunque desconcertado, obedeció. Pero incluso con su alta tolerancia, Chloe había subestimado la potencia de un Long Island. Tras beberse los 2, pidió varios cócteles más. Horas después, el alcohol finalmente la afectó. La cabeza le palpitaba como si le hubieran dado un golpe, la habitación le daba vueltas y apenas podía caminar en línea recta. Rechazó con un gesto la oferta de ayuda del camarero y salió del bar tambaleándose, deambulando sin rumbo por la calle. Para cuando se dio cuenta de dónde estaba frente a mi edificio de oficinas. Se acurrucó en una puerta oscura, con la mirada vidriosa fija en la salida del edificio. No me vio, pero sí atrajo la atención de un grupo de matones. Empezaron a silbarle y a abuchearla. «Hola, guapa». «¿Sola? ¿Qué tal si te acompañamos a casa?» «Es tarde. No es seguro para una chica como tú estar aquí sola». Chloe retrocedió instintivamente, apartando las manos de los demás cuando intentaron alcanzarla. Se puso de pie tambaleándose. «Puedo llegar a casa sola». Al instante siguiente, uno de ellos la agarró y la abrazó. «No seas así. Déjanos llevarte a casa». El susto la hizo recobrar la sobriedad al instante. Ella forcejeó, gritando, «¿Qué haces? Aléjate de mí. Si me vuelves a tocar, llamo a la policía». Sus gritos solo parecían azuzarlos. «Oh, una chica muy atrevida. Me gusta». Mientras hablaba, sus dedos empezaron a juguetear con los botones de su abrigo. Estaba completamente dominada y no pudo defenderse. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, vio a uno de los matones salir volando por una potente patada. Mi equipo de seguridad sometió al resto y los arrastró a la comisaría. Pronto, las únicas personas que quedábamos en la plaza desierta éramos Chloe y yo, de pie a poca distancia. Chloe se tambaleó hacia mí y se arrojó a mis brazos. «Ethan, sabía que vendrías por mí. Sabía que no dejarías que me hicieran daño». Antes de que pudiera terminar, la aparté con suavidad. Me miró con la misma expresión impasible que siempre tenía. «Estás leyendo demasiado entre líneas. Un incidente justo afuera de la entrada principal perjudicaría el valor de la propiedad del edificio. Eso es todo. Además, solo pasaba por aquí. Tuviste suerte». Mis palabras le destrozaron el corazón. Su voz temblaba. Sus ojos suplicaban. «Ethan, ¿es eso cierto? Dime que mientes. Estás enfadado conmigo, ¿verdad? Me estás castigando por cómo te traté. Cuando dejes de estar enfadado, vendrás a casa conmigo, ¿verdad?» Estaba pálida y parecía tan frágil, como si una fuerte ráfaga de viento pudiera derribarla. Esperó mi respuesta, con los ojos llenos de esperanza. Pero mis palabras la hundieron en un abismo helado. «Chloe, deja ya el melodrama. Nunca estuvimos destinados a estar juntos». Dicho esto, le hice señas a mi chofer. «Lleva a esta mujer a un hotel cercano». Chloe, aturdida, subió al coche. El fresco viento otoñal la hizo estremecer. El conductor suspiró al mirarla por el retrovisor. «Señorita, si me permite un consejo, el señor Anderson no está interesado».
Deberías dejar de intentarlo. Una mujer con tu físico podría encontrar un buen hombre. Un hombre como el señor Anderson está fuera de tu alcance. En cuanto llegó a la habitación del hotel, Chloe se sumió en un sueño profundo y exhausto. No despertó hasta la noche siguiente. Al ver decenas de llamadas perdidas en su teléfono, sintió un pánico repentino e inexplicable. Cuando volvió a llamar, se encontró con los sollozos ahogados de su madre. Chloe, la familia Sterling está al borde del colapso. Lo único que puede salvarnos es un matrimonio estratégico. Tu padre y yo no te emparejaríamos con cualquiera. Es con Liam. Crecieron juntos, todo irá bien. Por favor, reserva un vuelo esta noche y vuelve a casa mañana. En cuanto oyó el nombre de Liam, Chloe se negó sin pensarlo 2 veces. Quería decirle a su madre que Liam la había tenido cautiva, pero no se atrevía a preocuparla, así que se lo guardó para sí. No me voy a casar con alguien de la familia Sterling. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente hablamos de un matrimonio estratégico? Si nuestra familia estuviera en la misma situación que antes, claro que no necesitaríamos esto. Pero la empresa de tu padre tiene problemas de liquidez. Sin una inyección inmediata de capital, nos vamos a la quiebra. Por favor, deja de perder el tiempo con Ethan. Te lo ruego. Al mencionar mi nombre, la esperanza volvió a brillar en los ojos de Chloe. Espera, tengo una idea. Le pediré ayuda a Ethan. Salvaste a su familia. Aunque me odie, no nos dará la espalda. Al oír esto, su madre pensó que había perdido la cabeza. Chloe, ¿de qué hablas? La familia Anderson está acabada. Aunque David salió de prisión, ya no tienen presencia en Nueva York. Apenas pueden valerse por sí mismos. ¿Cómo podrían ayudarnos? Chloe explicó rápidamente, no, mamá, no lo entiendes. Durante su estancia en Chicago, Ethan ha reconstruido el grupo Anderson. Solo han pasado 6 meses, pero ya se ha consolidado como una potencia. Controlan el 80% de la economía de la ciudad. Si acepta ayudar, nos salvaremos. Su madre guardó silencio al otro lado de la línea. Siempre me había tenido en alta estima. Me eligió como yerno porque creía en mi carácter. Pero su propia hija desaprovechó la oportunidad, y después de 7 años, yo seguía queriendo irme. Si Chloe pudiera convencerme de cambiar de opinión, quizá no sería tan malo después de todo. Su madre suspiró, vale, haz lo que quieras. Pero si Ethan no te ayuda, volverás a casa. Entiendo. Después de colgar, Chloe sintió una punzada de incertidumbre en el estómago. Se lo había prometido a su madre, pero sabía cuánto la despreciaba. En todas nuestras interacciones recientes, no me había ablandado ni un ápice. Los recuerdos de cómo me había tratado me inundaron, haciéndome arrodillar para limpiar lo que se me caía, exigiendo un montón de opciones de desayuno diferentes cada mañana, obligándome a conducir cientos de kilómetros por un juguete tonto. Solo se arrepintió cuando finalmente me fui. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Cuanto más lo pensaba, más le dolía el pecho, como si una mano invisible le apretara el corazón, dificultándole la respiración. Pero no tenía otra opción. Por difícil que fuera, tenía que llamarme. Si regresaba a Nueva York y se casaba, sería el fin para nosotros. Tenía que hacer esta llamada, no solo por su familia, sino por ella misma. Chloe intentó llamar varias veces, pero no contesté. Al 7º intento, la llamada se cortó de inmediato. Ella lo sabía. Había bloqueado su número. Apagó el teléfono y se quedó sentada en la cama toda la noche, completamente despierta. Sabía que ella misma se lo había buscado, pero el dolor seguía siendo insoportable. Cada respiración era como un puñal en su pecho. Al amanecer, me esperaba fuera de mi oficina. Se había enterado de que el grupo Anderson daba una conferencia de prensa hoy, lo que significaba que yo definitivamente estaría allí. Chloe no interrumpió el evento. En cambio, me esperó en el estacionamiento subterráneo después de que terminara. Cuando la volví a ver, mi rostro permaneció impasible. Fui a abrir la puerta de mi coche, pero ella me bloqueó el paso. Ethan, la familia Sterling está en apuros. Eres el único que puede salvarnos. Me froté las sienes.
La larga rueda de prensa me había dejado agotada. Chloe, ¿no has causado suficiente drama? ¿Cuándo vas a rendirte? Al ver mi incredulidad, añadió rápidamente, no miento. Puedes preguntarle a mi madre si no me crees. Su expresión desesperada sugería que decía la verdad, pero no quería involucrarme en los problemas de los Sterling. Chloe, tu familia me hizo un gran favor, pero ya he saldado esa deuda. Lo pagué con 7 años de mi vida. Chloe sabía exactamente a qué me refería. Bajó la cabeza avergonzada. Lo siento, Ethan. Haz como si esto nunca hubiera pasado. Te he hecho daño durante tantos años. Te dejaré en paz. Regresaré y me casaré con Liam. Al mencionar el nombre de Liam, apreté la mandíbula instintivamente. ¿Qué dijiste? ¿Te vas a casar con Liam? Chloe volvió a malinterpretar mi reacción, pensando que eran celos. Le costó ocultar su emoción. La familia Sterling enfrenta una crisis de liquidez. Si no me caso con Liam, no conseguiremos la inyección de capital que necesitamos y nos arruinaremos. De hecho, habría acudido a ti antes, pero Liam me encerró en casa y me quitó el teléfono y el DNI. Al oír esto, entrecerré los ojos, con una mirada calculadora. ¿Cuánto tiempo te retuvo? 2 días. Una leve sonrisa me torció la comisura de los labios. Ya había reunido pruebas de la corrupción interna de la corporación Sterling. Ahora, con el encarcelamiento ilícito de Liam, tenía más que suficiente para derribar a toda su familia, y a Liam con ellos. ¿Estás dispuesta a testificar que Liam te retuvo contra tu voluntad? ¿Tienes pruebas? Pregunté con calma, mientras mi mente ya procesaba cómo usar esta información a mi favor. Completamente ajena a mis verdaderas intenciones, Chloe asintió con entusiasmo. Cuando Liam me encerró en la habitación, instaló una cámara de seguridad. La destrocé, pero los datos podrían recuperarse. Y aunque no, hay una cámara oculta en la sala que grabó nuestras conversaciones. Al mencionar una cámara oculta, mi expresión se agrió. De verdad te gusta espiar a la gente, ¿verdad? La cara de Chloe se sonrojó de vergüenza. No me equivocaba. Había instalado esa cámara hacía años para espiarme. Nunca pensó que la usarían así. Justo entonces, Chloe recordó la aplicación de rastreo que había instalado en mi teléfono. Dejó de funcionar justo después de encontrarme en el aeropuerto. Había asumido que la aplicación no funcionaba bien, pero por mi forma de hablar, era evidente que lo sabía desde el principio. Esbozó una sonrisa amarga. Así que ya lo sabías. Me ajusté la corbata. Prepárate. Regresamos a Nueva York mañana. Chloe pensó que había cambiado de opinión, que esta era mi forma de reconciliarme, y se llenó de alegría. Solo pensaba en cómo destruir a la familia Sterling para siempre. Cuando Liam nos vio caminando juntas, su rostro se ensombreció. Ethan, ¿de verdad regresaste arrastrándote con Chloe? ¿La vida afuera era demasiado dura para que volvieras a ser su mascota? ¿Qué trucos usaste para pagar ese traje de diseñador? ¿Tuviste que rogar por él? Chloe me miró rápidamente, preocupada. Se había esforzado mucho para que yo estuviera aquí. No podía dejar que lo arruinara. Liam, muestra algo de respeto. La mirada penetrante de Liam nos recorrió el cuerpo. Chloe, ¿qué te ha hecho este tipo? Te digo que no importa que lo hayas traído de vuelta. El matrimonio entre nuestras familias se está llevando a cabo. No quieres ver a tu familia arruinada, ¿verdad? En cuanto a Ethan, si está tan desesperado por ser nuestro perro faldero, que se quede como nuestro mayordomo. Quizás le tire 1 o 2 bravuconadas si estoy de buen humor. Antes de que pudiera responder, mis guardaespaldas se adelantaron. Eran profesionales. Sabían exactamente dónde golpear para causar el mayor dolor sin dejar marca. En cuestión de minutos, Liam estaba en el suelo, incapaz de defenderse. Pero seguía desafiante, escupiendo desde el suelo. Ethan, no te creas tan duro solo por haber contratado a un matón. Espera a que vuelva con mi familia. Haré que te arrepientas de esto. No terminó. Sus palabras se convirtieron en un grito cuando le di un fuerte pisotón en la cara. Liam, parece que aún no entiendes la situación. Tu buena vida se acabó.
Antes de que pudiera procesar mis palabras, el sonido de sirenas acercándose llenó el aire. Varios agentes uniformados observaron la escena con un destello de confusión en los ojos, antes de que uno de ellos le mostrara a Liam su placa. Liam Sterling, tenemos un informe de que has estado reteniendo a alguien contra su voluntad. Tienes que venir con nosotros. Liam levantó la cabeza de golpe para mirar a Chloe, pero antes de que pudiera decir nada, la policía se lo llevaba a su coche. Liam estaba sentado en la sala de interrogatorios, con una expresión que mezclaba impaciencia y arrogancia. Confiaba en que, mientras no confesara, su familia encontraría la manera de sacarlo. Pasó un día y una noche enteros. Nadie de su familia vino. En cambio, fui yo. Esperando a que tu familia viniera a salvarte. Liam, tu padre tiene sus propios problemas. No tiene tiempo para ti. Él fue quien incriminó a mi familia hace tantos años. Liam se rió como un loco. ¿Y qué si lo hizo? Han pasado años. ¿Crees que puedes reabrir ese viejo caso? No te sobreestimes. Ethan estaba decidido a negarlo todo hasta el final. Saqué una fotografía de mi bolsillo y se la pasé por la mesa. ¿Lo reconociste? En cuanto vio su rostro en la foto, la expresión de Liam se tensó. El hombre de la foto era el antiguo segundo al mando de mi padre, el espía que los Sterling habían comprado. Al ver que no hablaba, saqué otra foto. Deberías reconocer esta también. Liam dio un puñetazo en la mesa. Ethan, ¿qué demonios es esto? Lo miré como si fuera basura. ¿Creías que eras el único capaz de poner un topo? Llevo años recopilando pruebas de todos los negocios sucios que ha hecho tu familia. Pronto, no solo se limpiará el nombre de mi familia, sino que el nombre Sterling desaparecerá por completo de Nueva York. Liam sabía que no estaba mintiendo. Había oído los rumores sobre los negocios sucios de su familia y sabía que eran los responsables de la caída de la mía. Una vez que salieran a la luz las pruebas, no habría vuelta atrás. Toda su arrogancia se había desvanecido. Bajó la cabeza. ¿Qué quieres de mí para salvar a mi familia? Lo miré como si acabara de contar el peor chiste del mundo, con una expresión de desprecio. Eres un idiota, Liam. No tenía más tiempo que perder con él. Me quité un poco de polvo imaginario del traje y me di la vuelta para irme. Al salir, lo miré por última vez, sin molestarme en ocultar mi disgusto. Liam se desplomó en su silla, derrotado. Debería haberlo sabido. Había pasado un día entero sin que apareciera nadie de su familia. Algo tenía que andar mal. Antes de que pudiera siquiera pensar en una salida, la policía trajo a Chloe a la habitación. Llevaba una memoria USB. Al conectarla, la pantalla lo mostró todo, su conversación en la sala y las imágenes de él encerrándola en el dormitorio. Con eso, no le quedó nada que negar. Lo confesó todo. Al final, Liam fue condenado a 3 años de prisión por privación ilegal de la libertad. La noticia corrió como la pólvora. Sterling Corporation ya estaba en apuros, y esta revelación hizo que el precio de sus acciones se desplomara. Los periodistas abarrotaron la entrada de la sede de Sterling Corporation. ¿Dónde está el señor Sterling? Tenemos algunas preguntas para él. ¿Es cierto que la familia Sterling incriminó a los Anderson hace 7 años? ¿Que el fraude contable y los productos defectuosos provenían en realidad de la corporación Sterling? Exigimos una explicación de la corporación Sterling. Antes de que el padre de Liam pudiera salir a la prensa, la policía lo escoltó fuera del edificio. Esa misma tarde, los titulares fueron explosivos. El presidente del grupo Anderson, David Anderson, fue exonerado tras 7 años. Sterling Corp fue descubierto como autor de un montaje. Sterling Corp acusada de décadas de soborno, venta de productos defectuosos y uso de tácticas de intimidación para silenciar a sus críticos. El heredero de Sterling, Liam Sterling, fue sentenciado a 3 años por privación ilegal de la libertad. Vi cómo llegaban las noticias a raudales y una profunda satisfacción me invadió. 7 años. Mi venganza por fin se completó. El nombre de mi familia por fin quedó limpio. Con la familia Sterling en ruinas, un niño mimado como Liam encontraría la vida después de la cárcel un infierno. Quitarle todo lo que amaba era el mejor castigo que podía imaginar.
Tenía todo el tiempo del mundo para verlo sufrir. Justo cuando estaba a punto de regresar a Chicago, oí la voz de Chloe detrás de mí. Ethan, el nombre de tu padre está limpio, y sin la intervención de los Sterling, la situación financiera de mi familia se está estabilizando. Todo está volviendo a la normalidad. Le ofrecí una sonrisa educada y distante, pero no dije nada. Cuando te rogué que ayudaras a mi familia, te negaste. Pero en cuanto mencioné casarme con Liam, regresaste conmigo. ¿Aún sientes algo por mí? Ahora que todo esto terminó, podemos estar juntos de nuevo. Sé que cometí errores, pero fue solo porque te amaba tanto que actué de forma tan loca. ¿Puede perdonarme? No podía creer que hubiera malinterpretado mis acciones otra vez. Retrocedí un paso, poniendo distancia entre nosotros. Señora Sterling, creo que se equivoca. Te ayudé a ti y a tu familia, pero no por ningún resentimiento. Son solo ilusiones tuyas. Lo hice porque me ayudaste en mi plan para destruir a los Sterling. Nada más. La luz desapareció de los ojos de Chloe. Su boca se abrió y se cerró varias veces antes de poder pronunciar palabra. ¿Dices que no me ayudaste porque me quieres, sino porque te convenía? Mi respuesta simple y directa la hizo dar vueltas. Mientras ella soñaba con que volviéramos, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Todo había estado en su cabeza. Tras un momento de silencio, Chloe volvió a hablar. Al salir, sacaste algo de la caja fuerte. ¿Qué era? Le dije la verdad. Era un anillo que me dejó mi madre. Quería que se lo diera a mi futura esposa. Se le llenaron los ojos de lágrimas, nublándole la vista. Pero nunca me lo diste, porque nunca fuiste mi esposa. La expresión de Chloe se contrajo de dolor. Sabía que había sido una compañera terrible. El hecho de que ahora le hablara con calma era una bendición. Tenía una deuda que jamás podría pagarme. Entendía todo esto con lógica, pero aún sentía una tristeza insoportable en el corazón. Ethan, lo siento mucho. Lo siento mucho por todo. En 7 años, era la primera vez que Chloe se disculpaba conmigo. Pero ya era demasiado tarde. Ya no necesitaba sus disculpas. Cuando Chloe por fin se secó las lágrimas y levantó la vista, ya me había ido. Incluso la oportunidad de despedirme como es debido se había convertido en un lujo imposible. Ni siquiera sabía qué cara tenía al marcharme. Tras salir de Nueva York, mi primera parada fue la tumba de mi madre. Limpié con cuidado el polvo de su lápida. Debes saber dónde estás. Lamento que no hayas podido estar aquí para verlo. Espéranos a papá y a mí. Volveremos a ser una familia en la otra vida. Se me humedecieron los ojos. Más que nada, me culpé a mí misma. Por confiar en Chloe. Por mi propio error de juicio. Pero ningún arrepentimiento podía hacer retroceder el tiempo. Me incliné profundamente ante su tumba, dejé las flores que había traído y me marché. No decepcioné a mi padre ni a nadie más. En tan solo 3 años, lideré el grupo Anderson de vuelta a Nueva York, donde controlábamos el 90% de los sectores económicos clave de la ciudad. Mi rostro aparecía en todas las pantallas principales de Times Square. Hombres y mujeres por igual miraban mi imagen con admiración. Ethan Anderson es increíble. No solo es guapo, es un genio. Duplicó el tamaño del grupo Anderson en un abrir y cerrar de ojos. Si tuviera su dinero y su atractivo, podría tener a cualquier mujer que quisiera. He oído que sigue soltero. La mujer que se case con él tendrá la vida resuelta. Olvídalo. Un tipo así está en otro nivel. Nunca nos miraría. Lo mejor es intentar conseguir un trabajo como su asistente solo para estar cerca de él. Es mi modelo a seguir. Si él puede resurgir de las cenizas así, entonces yo puedo superar cualquier cosa. Chloe estaba entre la multitud, con una máscara que le ocultaba el rostro, escuchando el coro de alabanza y adoración. Un profundo dolor la invadió. Contempló mi imagen en la pantalla, absorta en sus pensamientos. Si tan solo se hubiera dado cuenta de sus verdaderos sentimientos antes. Si tan solo hubiera dejado de jugar cruelmente y hubiera sido honesta. Podría haber sido ella quien me hubiera apoyado. Pero no hay segundas oportunidades en la vida.
un abismo insalvable se extendía entre nosotros. Yo estaba en el cielo y ella en la tierra. Éramos dos líneas paralelas destinadas a no cruzarse jamás. De ahora en adelante, la única forma en que se enteraría de mi vida sería a través de las noticias en su teléfono. La brisa de la tarde le rozó la mejilla y por un instante, imaginó que podía oler mi aroma familiar en el viento. Se apartó de la multitud y saludó con la mano en dirección a la pantalla gigante. El viento otoñal susurró su último adiós. A partir de ese día, nuestros caminos no volverían a cruzarse.